Hola, ¿cómo andan? Soy Leandro de Paolo, CEO de Lo Invisible Medios Digitales. Hoy estoy haciendo una entrevista exclusiva al doctor Martín Ferrá, abogado penalista de Mar del Plata. Estamos con él acá en su oficina y vamos a charlar un poco. Doctor, buenas tardes. Primero le pregunto, porque usted está con el tema de la justicia desde hace muchos años y me gustaría que nos cuente cómo empezó este camino, cómo fue sus estudios y dónde arrancó, y hubo un cambio que me gustaría que nos cuente. En primer lugar, buenas tardes. Gracias por el interés periodístico y social por esta problemática que acucia a la ciudad de Mar del Plata. Mi historia con la ciudad empezó a los 12 años, en el año 1973, cuando mi padre decidió mudarse a esta bellísima ciudad, para mí la más hermosa de Argentina y del mundo. Y en esa época nosotros vinimos a vivir aquí, a la zona del Hospital Materno Infantil. Y en esa época este hospital cubría servicios de intersonal general al igual que Liga. Los dos atendían mayores y menores. Y yo recuerdo que en esa época llegaban a La Guardia, que estaba por calle Santiago del Estero, entre Castelli y Alvarado, las ambulancias y los patrulleros con heridos, detenidos y demás. Y yo como un niño en esa época, hace ya más de 50 años, me llamaba la atención y corría hasta la guardia a ver todos los procedimientos y demás. Y así fue como un comisario retirado, amigo de la familia de mi padre, nos ofreció si queríamos ingresar a la escuela de policía a mi hermano y a mí. Tengo un hermano 2 años mayor, también abogado. Y así fue como en marzo de 1977 ingresamos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, yo con 15 años y mi hermano con 17. Nos graduamos los dos en diciembre de 1978 y comenzamos a ejercer la carrera de oficial de policía. Yo estuve un año destinado en la Escuela de Suboficiales y Tropa en el partido de Berazategui, en la localidad de Pereira Iraola, a 30 kilómetros de La Plata. Y de ahí en enero de 1980 vine destinado a la ciudad de Mar del Plata, a la seccional cuarta, con 18 años. Y así estuve 10 años hasta que conocí a la hija de un comerciante de la ciudad, pusimos un comercio de perfumería y pude renunciar a la policía, que ya en esa época, 1987, había comenzado un declive logístico, de infraestructura, de apoyo institucional, y me dediqué al comercio 15 años. Y en el año 98, después de haber soportado varias crisis económicas, es cuando decido darle otro cambio de rumbo a mi vida y me anoto en la Facultad de Derecho. Ingreso en el año 95 y me gradúo en el año 2001 con diploma de honor por ser tercer promedio general de egreso. Esa fue mi breve reseña histórica de llegada a Mar del Plata y los años de mi vida, y hoy llevo 24 años cumplidos para 25 de ejercicio en la profesión liberal de abogado en la especialidad penal. Bien, y usted, según lo que nos contó el otro día en la marcha, usted ha tenido un buen promedio, uno de los mejores, y eso le vino a continuación un ofrecimiento de la justicia para integrar cierto puesto funcional. Cuéntenos brevemente eso y qué decisión tomó usted, porque por algo usted no está en otro lugar y está en su oficina. En aquella época, esto fue en julio de 2001, que yo rindo mi última materia, y es ahí cuando, por disposición del decano de la facultad de ese entonces, el doctor Juan Carlos París, hoy fallecido, presidente del Colegio de Abogados en varias oportunidades, él había impuesto la obtención de los mejores promedios de la Facultad de Derecho y todos los años se elegían las ternas de abanderados y escoltas. Yo soy la segunda terna de abanderados y escoltas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho, y a los mejores promedios, el Fuero Federal de la Ciudad de Mar del Plata los convoca
para iniciar una práctica rentada con grandes posibilidades de nombramiento, y yo en ese momento preferí abrazar la libertad y ejercer la profesión, la dignísima profesión liberal de abogado. ¿Qué quiere decir liberal? Libre. Yo soy libre, intelectualmente libre y físicamente libre. Y por eso estoy hoy, después de 24 años, al frente de mi estudio, trabajando todos los días con el mismo esfuerzo que el primer día. Y usted estuvo en la marcha Mar del Plata Despierta, que fue hace poquitos días por las calles del centro de la ciudad de Mar del Plata, visitando ciertos puntos de encuentro para hacer los reclamos. Y usted ahí nos contó muchas estadísticas. A ver, hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, desde el año 2007 al 2024 hay robos, hay liberación de presos, hay deficiencias en la justicia con los fiscales y los jueces, eh, las causas son catalogadas erróneamente y hay muchas consecuencias. ¿Por qué no nos cuenta un poco todo esto? Porque realmente nos quedamos sorprendidos el otro día lo que usted sabe de esto. Sí, efectivamente. Bueno, son muchos años los que yo tengo de derecho penal y procesal penal sobre mis espaldas. Yo agarré mi primer código penal y procesal penal y empecé a estudiar las primeras materias de derecho en la Escuela de Policía Juan Bucetich, como dije, a los 15 años. Estoy a punto de cumplir 65 este año y, y la Biblia que leo todos los días es el Código Penal, la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Eh, a partir de ahí, con tanta instrucción penal, yo tengo las materias cursadas en forma anual en institutos policiales. Soy egresado de la Escuela de Policía Juan Bucetich, 10º promedio, soy egresado de la Escuela Superior de Policía, 4º promedio, y como dije en el inicio, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata como 3er promedio general. Es un tema que me interesó siempre. Yo comencé a estudiar el derecho penal y abracé el derecho penal desde la esencia para la cual fue creado, que fue para proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes. Por eso tiene penas y no premios. Pero lamentablemente, desde el año 1983, con el advenimiento de la bendita democracia, que bienvenida sea, se fueron subvirtiendo ciertos valores de la democracia, se transformaron los derechos humanos en derechos persecutorios, los códigos y la legislación penal y procesal penal se fue inclinando hacia una visión pro delincuente, hacia una visión permisiva, empática con quienes infringe la ley. Y bueno, yo habiéndolo estudiado desde la vereda opuesta, que es pro víctima, siempre estudié los distintos pormenores y las estadísticas, y haciendo las comparaciones mínimas, básicas. La matemática es una ciencia exacta que nos hace prácticamente todo el trabajo. El incremento del delito en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata en constante aumento desde por lo menos 30 años, pero desde que llevan los registros informáticos, que son en el 2007, yo puedo leer las cifras una por una y nos damos cuenta que los aumentos son lapidarios. 2007, provincia de Buenos Aires, 559.385 causas. 2024, 1.105.189. Más del 100% de aumento. O sea, cuando nos dicen bajó el delito, nos mienten. Y ahí tenemos 18 años estadísticos ininterrumpidos de incremento del delito. Y supongamos un artilugio que utilizan los políticos de turno. Un año, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, 2019, 928.400 delitos en provincia de Buenos Aires. Y 2020 tenemos 786.110. Dicen, bajamos el delito, bajó el delito. 100.000 delitos menos, no es nada. 786.000 es una barbaridad de criminalidad. Encima esto
es la cifra oficial, que se la llama vulgarmente la cifra blanca. Es lo que está registrado, es lo que entra al sistema, pero montones de hechos delictivos no son denunciados porque la gente está agotada, abatida por el hecho, agotada por la burocracia judicial, y no denuncia. O sea que esto es un 10%. Quiere decir que si en 2024 ingresaron registradamente casi 1.100.000 delitos en provincia de Buenos Aires, los cometidos son cerca de 11 millones. Es tremendo. No hay Estado que pueda soportar esto. No hay sociedad ni ciudad que pueda soportar esto. Y esa gravedad no la dice nadie. Yo la advertí y la hago pública, tratando de revertirla, de que los operadores del sistema traten de corregir esta situación. Sin embargo, lamentablemente, en 30 años de lucha, cuando yo dije por primera vez esto que estoy repitiendo, lo dije en 1998, marzo de 1998, Diario La Capital, a página entera. Soluciones ninguna, porque de 500.000 ya estamos en 1.100.000. Ese es el tema. Y ahora vino esta marcha y decidí apoyarla. Claro, y si nos ponemos a pensar en cuando la gente, a ver, tiene un problema, un asalto o tiene tipos que usurpan o lo que sea, hay mucha gente que incluso yo me he enterado, que me lo han contado, que no te toman la denuncia incluso las comisarías, o sea que coincide mucho con lo que dice usted, porque estos son números en blanco, digamos, pero después hay mucho número que ellos tampoco, hay gente que, comisarios o personal policial que no toma las denuncias porque por ahí lo consideran como un delito menor. Entonces, eh, hay un montón de cambios que están viniendo a nivel nacional con algunas leyes, pero hay provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que no trabaja en conjunto con los políticos nacionales. Entonces, ¿usted qué opina al respecto con esto de los funcionarios que tenemos en la provincia y qué podrían hacer para mejorar las cosas? Bueno, usted tocó una de las patas, una de las cuatro patas de la mesa de responsabilidad en la criminalidad imperante en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, que es el poder político. En el caso de Mar del Plata se da una cuestión paradójica. Mar del Plata nunca fue gobernada por el peronismo, ahora devenido en kirchnerismo. Eso marca un rechazo del ciudadano marplatense hacia cierta ideología política que no la comparte, pudiendo ser buena o mala, pero no la comparte, no quiere ser gobernado por ese signo político y se mantiene fiel a sus principios morales, éticos y aún políticos. Pero claro, esto genera cuando la provincia de Buenos Aires es gobernada por un signo político de una ideología que una ciudad no la representa, ahí empiezan a restringir los apoyos, se empiezan a quitar o a designar medidas que puedan favorecer a esa ciudad, como que se la deja en una cuestión de soledad, de aislamiento que se nota, y en el caso de la seguridad también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mar del Plata, que es una de las cuatro, estamos en el top 5, pero lejos. Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe o Rosario, Bariloche, Córdoba, Mendoza capital. No puede ser que tenga la escuela de policía cerrada desde diciembre de 2019. La última camada de oficiales de policía egresados de la escuela Bucetich descentralizada de Mar del Plata fue en diciembre de 2019. Hasta la actualidad llevamos 7 años, se van a cumplir, y no hay egresos oficiales, cuando la ciudad necesita reponer la cantidad de policías que han sido dados de baja por las protestas salariales, por las licencias médicas, por jubilación, por las carpetas psiquiátricas, por procesamientos, por hechos de corrupción o por intervenir en procedimientos policiales que salieron mal y terminan siendo exonerados. Y no existe ese recupero de efectivos policiales. Entonces, esa disminución en la cantidad numérica de efectivos por todas estas circunstancias que le acabo, se sienten en la prevención. Y usted me puede decir, bueno, dígame, doctor, un ejemplo gráfico práctico, entendible para la sociedad. ¿Cómo no? En el año 2014, la ciudad de Mar del Plata, en el comando de patrullas, el viejo comando radioeléctrico
de la década del 80, es el primer órgano, la primera línea de combate en la prevención y represión de los delitos. Son los policías que están en la calle recorriendo los móviles y buscando a los delincuentes, identificando a los sospechosos. En el 2014, Mar del Plata hace un relanzamiento del comando de patrulla. ¿Por qué? Porque muchos de los políticos que nos gobiernan, que no entienden poco de política y mucho menos de seguridad, decidieron desarticular el comando de patrullas y pasarle los móviles a las comisarías. Y las comisarías no son dependencias especializadas en investigación de calle, en prevención, a pesar de que tienen los servicios de calle y hacen un trabajo de inteligencia y de tarea de campo importantísimo. Pero el que está las 24 horas recorriendo la vía pública, uniformado, brindando seguridad visible al ciudadano, es el comando de patrulla. Lo reinstalaron en el 2014, un ping-pong entre darle los móviles a la comisaría y darle los móviles al comando de patrulla. Los móviles en comisaría se distraen con actividades que no son de prevención, como notificaciones, oficios del Poder Judicial, traslado de detenidos, mandados personales, que la comida para almorzar y lo que fuere. Y aparte, por más que trabajaran los móviles en comisaría, un móvil le lleva un procedimiento al oficial de servicio de la comisaría y el oficial de servicio se lo recibe de buen agrado. Al segundo procedimiento se pone serio el oficial de servicio, pues ya tiene 2 procedimientos. Al tercero le dice, no me traigas más porque no doy abasto, me llenaste la comisaría de trabajo. En cambio, el comando de patrullas no tiene ese problema. Cuanto más procedimientos haga, más meritorio es para ellos. Muy bien. 2014, 100 cuadrículas, 100 móviles. 10 años después, vuelven los móviles a comisaría, los vuelven al comando. 2024, tenemos 60 cuadrículas y 60 móviles. Un 40% menos de prevención de personal policial y de patrulleros. La escuela de policía cerrada y las causas penales en Mar del Plata, 2007, 21.000, 2024, más de 60.000. Tenemos un aumento del 200% de los delitos en Mar del Plata y tenemos un 40% menos de efectivos policiales y móviles policiales en la prevención. ¿Cómo no va a haber el pico de criminalidad desenfrenado que tenemos en la actualidad? Ahora, ¿quién maneja estos números y estas disposiciones? El ministro de Seguridad y el gobernador. Y en el ministro de Seguridad tenemos una persona que no está capacitada para esto, no fue formado para esto, no es especialista en esto, es técnico en minoridad y familia. Tendría que estar en un cargo, en un juzgado de familia, haciendo informes técnicos sobre adopciones, que es su función específica y su preparación específica. Sin embargo, el hombre dirige una fuerza de 100.000 efectivos, como tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. El ejército argentino tiene 55.000 efectivos. La policía de la provincia tiene el doble. Al ejército argentino lo maneja un teniente general y a la policía de la provincia con el doble efectivo la maneja un técnico en minoridad. Realmente es un despropósito. Por eso tenemos los resultados nefastos que tenemos y vamos a tener peores. Claro, y todos estos datos que usted cuenta, o sea, a usted no le puede discutir nadie porque son datos, está contando la disminución en la fuerza de seguridad con respecto a los móviles, a las patrullas, a todo este sistema de prevención. Está contando que en la escuela Bucetich, desde el 2019, que había un gobierno X a nivel nacional, terminó ese gobierno, se terminó la escuela Bucetich, vino otro estilo de gobierno y las cosas cambiaron. No la abrieron más, es muy claro. Yo no quisiera pensar que es una represalia hacia la ciudad de Mar del Plata, o hacia la conducción política de la ciudad de Mar del Plata por ser de un signo opositor, porque en vez de castigar a la representación política de la ciudad de Mar del Plata, está castigando a los marplatenses. No hay ninguna excusa para tener cerrada la escuela, para que no egresen oficiales de policía y volver la dotación a los números actuales. Pero el desmanejo de la policía de la provincia de Buenos Aires no es solo de ahora. Esto, le vuelvo a reiterar, arranca en 1983. ¿Sabe cuántos ministros de Seguridad y Justicia soportó la provincia de Buenos Aires en 43 años de democracia? Soportamos 21 ministros de Seguridad y Justicia y 8 gobernadores en 43 años de democracia. ¿Y quién de estos solucionó el problema de la criminalidad e inseguridad? Ninguno, ninguno, porque hoy la provincia de Buenos Aires tiene un pico inusitado, que mirado para atrás, todo lo de atrás es menos de lo que tenemos ahora y va a ser menos de lo que vamos a tener a partir del día de mañana.
¿Sabe cuántos jefes departamentales tuvimos aquí en la jefatura de Mar del Plata del 2008 al 2025, este último que está bastante cuestionado en la actualidad? 21 jefes departamentales de policía en 18 años. O sea, no duran ni un año y tampoco ninguno solucionó el problema de la inseguridad en la ciudad. Entonces, ¿quién está haciendo mal las cosas? ¿El ciudadano marplatense o el ministro de Seguridad y los gobernadores que hemos tenido? Es muy claro. Y ahí está la otra pata, otra de las patas, que es la parte del Ministerio de Seguridad y la policía. Ya hablamos de parte de la pata judicial, que tiene también con respecto a cómo instruyen las causas. Dijimos lo que entra, 1.000.000 de causas a la provincia de Buenos Aires. Espere, antes de meternos en la justicia, nosotros estuvimos viendo las protestas que hubieron en Santa Fe con respecto a la policía y me quiero detener un poco ahí, porque ahora vamos a ir a la justicia. El tema de los policías en Santa Fe que pidieron mejores salarios, mejores condiciones. Los policías, por ejemplo, no tienen apoyo psicológico, duermen mal, los hacen trabajar un montón de horas. O sea, a veces están cortos de energía, digamos, en el sentido de que están cansados cuando salen a trabajar. Usted, eh, a ver, ¿qué nos puede decir con respecto a la policía, a la actualidad y algunas cosas que se podrían cambiar para que la policía esté en mejores condiciones acá en la provincia de Buenos Aires? Es tal cual como vos lo reflejás. No podés tener jamás una policía de excelencia con sueldos de miseria, 700.000, 900.000. El comisario que más gana, 2 millones, 2 millones y medio, un comisario mayor. La mayoría de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires están percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza, que está cerca de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo puede sobrevivir un funcionario de esa forma? Con esposa y póngale que tengan 2 hijos, cuatro de familia. Tiene que vivir haciendo 200.000 horas cores por mes, tiene que subirse un Uber y bajarse en un Didi, y no hay físico que aguante 48 horas trabajando sin descanso. Encima, no es solo eso. La policía de la provincia de Buenos Aires hace 40 años atrás, no tenía que enfrentar una delincuencia tan numerosa, tan agresiva, tan violenta como en la actualidad. O sea, que cuando tienen una formación similar, con una logística similar, porque es el patrullero, la 9 milímetros y el uniforme color azul, no hay más nada, no hay más nada detrás de un policía, ¿sí? Tienen que enfrentar, en el 2007 la fuerza enfrentaba 500.000 delitos por año en la provincia de Buenos Aires. Y en el 2024 tienen que enfrentar el doble, 1.000.000, que es lo que se denuncia, serían 10 millones. Entonces, la disparidad de fuerzas, de criminalidad y de esfuerzo que tiene que hacer el efectivo, están en una situación extrema de vulnerabilidad laboral. Usted lo dijo, para que tengan una idea, la policía de la provincia de Buenos Aires, desde el 2015 al 2024, que se llevaron las estadísticas, tiene un promedio de aproximadamente 30 efectivos suicidados por año. 30. En total, de 2015 a 2024, se suicidaron en policía de la provincia de Buenos Aires 324 efectivos. Se creó en el 2022 una dirección de prevención al suicidio, pero evidentemente no lo contrarrestó, porque del 2022 a la actualidad tuvimos más de 100 suicidios. Y el problema está en quién se ocupa de eso. Un ministro de Seguridad que tenga su fuerza con estos sueldos de hambre por debajo de la línea de pobreza, que me disculpe, mi opinión, no estaría cumpliendo bien su función. Si no tenés una fuerza de seguridad bien paga, bien equipada, respaldada institucionalmente y legalmente, no hay forma. Sin exigencia no hay excelencia, pero sin beneficios acordes al servicio de primera necesidad que brinda un policía, tampoco vas a poder tener excelencia. El policía es pobre aunque trabaje. Es lamentable, es indignante. Entonces usted nos está diciendo que al policía
hay que pagarle mejor, hay que protegerlo a nivel judicial y hay que tratar de darle apoyo y bueno, y que tenga más información. Y ahora me gustaría que nos cuente el tema de la justicia, porque acá en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos delitos, hay algunos que están, muchos que están mal catalogados, hay delitos que los delincuentes merecen una cierta cantidad de años de pena y de repente nos encontramos con que al otro día o al año, al poco tiempo los liberan. ¿Por qué pasa esto? A ver, doctor, cuéntenos un poco. Bueno, como dije al principio, para que la gente lo entienda gráficamente, la mesa de responsabilidad de la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia en nuestra provincia y en nuestra ciudad tiene 4 patas. Una de las patas es del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene los órganos de juzgamiento y los órganos de investigación, que es el Ministerio Público. Desde el año 98, con la reforma del Código Procesal Penal, garantista, del sistema acusatorio, con la instrucción fiscal sacada a la policía, porque la policía en aquel momento era la peor policía del mundo, corrupta y demás, pero resulta que ahora en las comisarías se están instruyendo sumarios, al igual que con el viejo código en la época del código de Joffre. ¿Por qué? Porque las fiscalías no hacen su trabajo, se lo derivan a las comisarías. Y sin embargo, el director de las investigaciones son los fiscales y los responsables son ellos y los instructores son ellos. El tema es que van descargando cada vez más en comisaría y el policía que viene saturado por todo lo que acabamos de mencionar, imagínese cuando va el ciudadano y agarra un policía en ese estado para hacer una denuncia, cuando se la tendría que tomar el fiscal y atenderlo el fiscal y recibirlo y contenerlo. Policía no puede contener a nadie porque nadie lo contiene a él. Está al borde del suicidio. Cuando llega a fin de mes y tiene que pagar el alquiler y los remedios para sus hijos y la ropa para los chicos y el supermercado y la luz y el gas, ¿cómo quieren que esté en un estado de normalidad en una comisaría y con una 9 milímetros encima en la cintura? El tema del Poder Judicial es muy simple. Yo mencioné al principio que ingresan a la provincia de Buenos Aires 1.000.000 de causas, ¿sí? En el 2024, que es el último registro, y en el 2007 entraban 500.000. Un 100% de aumento del delito denunciado. El problema surge, eso es un dato cuantitativo, cantidad. Pero hay un registro que no lo publican, ese registro es público. El tema es que nadie lo menciona o lo publicita, ni de los gobiernos porque no les conviene, los políticos tampoco, y por ahí el periodismo no logra detectarlo y se va en otros temas de mayor repercusión pública, ¿no? Como todo lo que estamos viendo en estos días. Pero yo que me dedico a esto, que es mi profesión y que abracé todo esto, me acuerdo que en el año 2007, por ahí, se publicó un artículo en el diario La Capital de Mar del Plata, 192 inmuebles usurpados en jurisdicción de la Comisaría Segunda, que tiene Independencia al Mar, Colón a Paso, es una jurisdicción muy reducida y encima después limita con Playa Grande. ¿Usted sabe lo que son 162 inmuebles usurpados? Es una locura. Yo hago una denuncia penal para que se investiguen de oficio. Bueno, no logré que esa causa avanzara. Tuve que recusar al fiscal. Bueno, se excusaron 7, 8 fiscales que no querían agarrar la causa. Y el último fiscal, que tampoco investigó los hechos, pero sí acompañó el reporte de gestión de esa fiscalía. Y ese reporte de gestión que lo lleva a la Procuración de la Corte tendría que ser público porque la información estatal, y ya lo dijo la Corte en el fallo CIPEC contra Ministerio de Desarrollo y Acción Social del año 2014, la información de carácter público pertenece a los ciudadanos y no al Estado argentino. Y basta con acreditar la condición de ciudadano para poder tener acceso a ella. Ese informe, que yo lo veo, es el que le dice, es cualitativo, le dice no solo lo que entró, sino cómo se trabajó. Y ahí sale ese índice del 90% de archivo de desestimación, 5% de elevación a juicio, 7% de llamado indagatorio imputado y un 1.7 de sentencias condenatorias. Yo lo conseguí en esa causa en el 2007 y luego lo pedí a través del Colegio de Abogados, lo pidió el Colegio de Abogados, conseguimos 2010, 2011 y 2012, que nos mandó la Procuración. Y las estadísticas eran similares. Y luego, ya venido más hacia la actualidad,
Quien está gestionando estos informes y lleva estas estadísticas es el INESIP, el Instituto Nacional de Ciencias e Investigaciones Penales, con sede en Buenos Aires, donde la estadística del Ministerio Público en todo el país, en todas las provincias, es similar, solo un 5% de efectividad. Hay 4 o 5 provincias que pueden tener un 10 y un 15, pero el 80 al 90% del trabajo que entra al Ministerio Público Fiscal se archiva y se desestima. Entonces, ¿cómo no va a haber tanta criminalidad? Todo lo que se desestima genera impunidad, delitos que quedan sin sanción, delincuentes que quedan sin penar, y esto se refleja porque los delincuentes saben tanto de leyes como nosotros, los abogados, los jueces y los fiscales, y algunos hasta saben más, porque viven en ese ámbito, en ese mundo, y se cuidan. Y de hecho muchos terminan estudiando abogacía y graduándose. Hay montones de casos. Es un círculo vicioso lamentable que nadie se digna a cortar, a romper. Esto que estoy diciendo yo ante usted, lo vengo diciendo hace 30 años y ninguno lo tomó y lo solucionó. Por eso estamos como estamos. Bueno, entonces, en un caso hipotético, la policía de acá a un tiempo estaría en mejores condiciones, vamos a soñar, vamos a tener un poco de pensamientos positivos, digámoslo así. O sea, la policía tiene mejores condiciones, tiene chalecos al día, tiene capacitación, tienen protección judicial, pero falta esto, falta lo que dice usted. O sea, ellos agarran a los delincuentes y los meten a todos presos. Las calles están tranquilas. Y de repente, 2, 3 días, una semana, empezamos a ver que los delincuentes que agarraron los sacan. Y, o sea, tendríamos a la policía en mejores condiciones y acá falta la justicia. Los fiscales, los jueces, muchos hacen desastre con su trabajo. Esto va por opinión mía. Eh, o sea, Yo se lo grafico. claro, pero a ver, el tema es que no es solamente acá en la provincia de Buenos Aires. Usted nos está diciendo que en otras provincias se catalogan mal los delitos, entonces los delincuentes, a sabiendas de esto, hacen ciertas actividades ilícitas y después salen y dicen, ah, bueno, esto me va a costar una semana de cárcel. Ah, bueno, listo, lo hago total y después otra vez. O sea, usted nos está trayendo números, o sea, ¿qué más nos puede profundizar de esto? Bueno, por ejemplo, hay una práctica que se da acá en el Departamento Judicial Mar del Plata con el Ministerio Público Fiscal, que con respecto al robo de autos, eh, tenemos una fiscalía especializada exclusivamente en robo automotor. ¿Sí? Mar del Plata le están sustrayendo aproximadamente entre 2.400 y 2.500 automotores por año y una cantidad similar de motos. De hecho, la cantidad de motochorros que hay es infernal en la ciudad. Y ya se ve en la actualidad, en Mar del Plata, antes se robaban los vehículos con ganzúa o llave similar. Ya se roban con inhibidor y ya se están robando, que es gravísimo hace varios años, a mano armada. Ese delito no existía. Se roba un auto en una esquina de Mar del Plata a mano armada y lo agarran a 2 cuadras robando a mano armada o un comercio y demás. Si no quedó filmado cuando lo roba 2 cuadras más atrás y lo detiene la policía que se juega la vida por 900.000 pesos, lo persigue, chocan, casi se matan y demás, se lo entregan el procedimiento a la fiscalía y la fiscalía califica encubrimiento. El encubrimiento tiene una pena de 1 a 3 años. El robo agravado automotor tiene una pena de 5 a 15 años. Califican encubrimiento, como usted lo dijo, no se irán en una semana, se van en el mismo día, porque no es un delito detenible, y entonces le lleva más tiempo robar el vehículo, que la policía lo aprenda, que lo que queda detenido. Y eso el delincuente lo sabe, lo que acaba de decir usted, saca el costo-beneficio y además el beneficio que el perjuicio que se lleva. Pero el problema es que después, ¿quién investiga el robo de ese auto? Que queda separado y cubierto por el encubrimiento. Generalmente no se llega a una investigación en profundidad. Las personas que detienen, les hacen encubrimientos, tienen antecedentes por robos, antecedentes también por otros encubrimientos, no tienen medios lícitos de vida, no acreditan trabajo, no tienen forma de acreditar que compraron ese vehículo y los agarran encima robando con ese vehículo y quedan por encubrimiento y encima le dan la libertad por el artículo 161 del Código Procesal Penal, que es un artículo que dice cuando no se va a pedir la prisión preventiva, lo notifica la formación de la causa y se va. Desmoraliza a la fuerza policial,
desprotege a las víctimas que ven que el delincuente se fue más rápido que lo que tardó ella en hacer la denuncia en la comisaría. Esto lo sabemos de memoria, pero nadie lo corrige. Pero nadie lo corrige. Y después otro tema. Póngale que quedó con la causa por encubrimiento. Otra práctica que se da, en vez de llevarlo a juicio oral y tratar de encajarle el máximo, hacen un juicio abreviado en 1 año de prisión. Y al tipo lo tenés ahí en 6 meses totalmente liberado de la causa. En cambio, si calificamos robo agravado automotor, investigamos en profundidad el robo y se lo acreditamos, y lo llevamos a juicio oral y público en vez de hacer un juicio abreviado con pena mínima, tenemos la posibilidad de encajarle hasta 15 años de prisión. Ese tipo, cuando vaya a robar un auto, lo va a pensar 2, 3 y 4 veces. Sabiendo que hay encubrimiento, ni lo piensa, va y lo roba directamente. Esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar ciertos paradigmas de la justicia. Por ejemplo, para darle la libertad, utilizan o la excarcelación o la no excarcelación. El principio de peligrosidad procesal. Si va a obstruir la investigación de la justicia o se va a profugar. No, tiene que aplicar el principio de peligrosidad social. Si el delito que cometió es gravísimo y puede volver a cometerlo, ¿qué consecuencias trajo para la sociedad? La peligrosidad social de los delincuentes que asolan las ciudades, en especial Mar del Plata en la actualidad, narcotráfico de por medio, menores de por medio, que siquiera hablamos un poquito de los menores, que ahí ahora está la baja imputabilidad y se lo explico cómo tiene que ser, tendrían que ya estar aplicando el principio de peligrosidad social y retener dentro del sistema a los delincuentes que merecen estar y no en libertad. Es eso. Le quiero preguntar 2 cosas. Una que me deja pensando que los fiscales, los jueces, catalogan de cierta manera a los delincuentes. ¿Quién es el organismo, cuál es el organismo que controla estas cosas? ¿Quiénes los tendría que poner a raya a los funcionarios judiciales para que hagan bien las cosas y cataloguen a los delincuentes de la manera correcta como usted lo describe? Una es esa. Y otra, en eso me quería detener, en el tema del nuevo Código Penal que está por implementar el gobierno de Javier Milei. Más allá de la política y más allá de a quién le guste y a quién no le guste. Estamos hablando de cosas concretas y el tema del Código Penal y el tema de los menores, que dentro de poco probablemente ya hay una media sanción en la Cámara de Diputados para la baja imputabilidad. O sea, el tema de los jueces y fiscales, quién los controla con las causas, el tema del Código Penal y el tema de los menores de edad. Bueno, con respecto a los órganos de control judicial, en cuanto al Ministerio Público Fiscal, la cabeza máxima es el Procurador General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después, a nivel regional, departamentos judiciales, el jefe del Ministerio Público es el Fiscal General, ¿sí? En este caso, el Fiscal General debutó en su cargo, ¿sí? También ex oficial de policía, ex concejal de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Vecino de la ciudad de Mar del Plata, asumió el cargo con el inicio de este sistema en septiembre de 1998. Tiene estas estadísticas funcionales de sus subalternos y año tras año, 2007 a 2025, no veo ni que las controle, ni que las corrija, ni que las sancione. Porque un funcionario que tiene una estadística que el 90% de su trabajo lo desestima y solo un 5% va para adelante, y realmente algo está fallando ahí. O el que controla o el que está cumpliendo la función, o los dos juntos. Y esto no se ve. Y si subimos un escalón, ¿qué clase de control hace el procurador de la Corte Provincial que sabe por qué estas estadísticas del ingreso de causa las llevan ellos? O sea, no se da cuenta. Y el reporte de gestión, perdón, también. No se da cuenta el procurador de la Corte que él es la cabeza del Ministerio Público, que el Ministerio Público que él dirige tiene el 90% de ineficiencia. Y no lo corrige, y no lo controla, y no lo sanciona. Y así estamos, y pareciera que no le importara a nadie. Esta es la gravedad, yo estoy cansado de repetirlo, pero también el resto de las autoridades, y sobre todo comunitarias, el Consejo Deliberante de Mar del Plata, yo pedí la banca 25 en septiembre del año pasado, ni me llamaron, metí el formulario, expliqué que era por inseguridad, había ocurrido el hecho del vecino de San Carlos con el tiro en la espalda, había ocurrido el hecho de la chica de delivery con el tiro en la columna y quedó cuadriplégica, había ocurrido el hecho del corralón de materiales en
en Fortunato de la Plaza, donde muere el hijo del dueño, y no me llamaron. Y no solo eso, presento una nota específica en octubre, al mes siguiente, en la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante, explicando que necesitaba hablar este tema. Tampoco me llaman. O sea, la anomia que tienen, la desidia, la ineficiencia y los incumplimientos, porque tienen obligación de responder a todo esto. Bueno, eso generó la marcha, eso generó 2 petitorios, uno de los cuales rubriqué yo. Y si a mí me pregunta si soy optimista con respecto al resultado, y la verdad, en base a los 30 años mínimo que llevo de reclamo, 98 a esta parte, y no soy optimista. Pero había que hacerlo, porque si no somos cómplices de la inacción los propios ciudadanos. La otra pregunta era el Código Penal, el nuevo que están queriendo meter, y antes de eso estaba el Código Procesal Penal que metieron en el fuero federal a nivel nacional. Vamos por el procesal, así terminamos con el penal, y después con los menores. Con respecto al procesal penal, el de la provincia de Buenos Aires ingresó en 1998, después del caso Cabezas, que hablaban de la peor policía del mundo, la bonaerense, de Duhalde, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando impusieron este código garantista del juicio oral y público, la investigación fiscal, porque la policía era corrupta, dijeron que esta era la solución a la morosidad judicial y le iba a solucionar el delito. Y con ese argumento lograron aprobarlo. Y sin embargo, después de 18 años de vigencia del Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires, estas estadísticas del 90% de archivo y desestimación y solo un 5% de elevación a juicio nos demuestran que fracasó, que es un sistema absoluta y rotundamente fracasado. Y ahora lo impusieron el año pasado a nivel nacional en la justicia federal. O sea, un sistema comprobadamente fracasado. Bueno, esperemos los resultados y los índices de gestión del fuero federal. A ver cómo resulta, cuántas causas se investigan y cuántas se desestiman. Y con respecto al Código Penal, el actual Código Penal es del año 1921. Igual que el Código Joffre, que era de 1918. Son códigos ejemplares que se hicieron hace más de 100 años y hoy no te hacen un código penal de esa calidad ni por casualidad. Tenemos que honrar a Joffre, a Levene, a Carlos Tejedor, ¿sí? Son códigos con cientos de años de sentencias y jurisprudencias sentadas, donde todo el mundo sabe interpretarlo o sabía interpretarlo y no había dudas cómo interpretarlo. Te voy a poner un ejemplo. Perdón, me olvidaba de Tomás Joffre. Tenemos que honrarlos con respecto al Código Procesal. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. ¿Sí? Yo en todos los años de Derecho Penal y Procesal Penal que tengo sobre mis espaldas, que son 49, jamás vi aplicar en una sentencia de condena por un homicidio simple los 25 años. Todas las condenas que he visto van de 8 como máximo a 12 años. ¿Qué le vas a cuestionar al Código Joffre? ¿Que son malos 25 años para penar un homicidio? ¿O no serán malas las sentencias que aplican 8, 10, 11 y no aplican los máximos? Es muy claro, es muy claro. Después dicen para el nuevo código, bueno, porque el otro código tenía 303 y había un montón de leyes especiales separadas y los vamos a meter ahora y todo junto resulta que tiene 209 artículos. O sea, o sacamos delito o comprimimos demasiado. Pero el tema, sinceramente, dicen, no, el tema es la ley, hay que cambiar la ley. Yo le puedo asegurar que con el Código Penal de Carlos Tejedor, una buena justicia. La justicia actual tiene 92% de imagen negativa. La última estadística de la Universidad Torcuato Di Tella de febrero de 2024. 90% de archivo de desestimación y 92% de imagen negativa. ¿Qué tiene que ver el código con la funcionalidad y la ineficiencia del Poder Judicial? Absolutamente nada. El Código Penal, si tenemos buenos jueces y buenas sentencias, el de Carlos Tejedor, como el Código de Joffre, son excelentes. Y de hecho, hubo excelentes jueces con esos códigos. Por ponerle un ejemplo, a Cámara del Plata tuvo durante más de 40 años un magistrado
que se jubiló el año pasado con más de 80 años, Pedro Cornelio Federico Hoff. La trayectoria de ese juez nos marca la diferencia entre un magistrado y un juez. Se nos fue un gran magistrado. Hoy cuesta encontrar esos funcionarios. Es más, los encontramos en la vereda opuesta. La cantidad de jueces, imputados, denunciados, imputados, procesados, presos y condenados, y fiscales también, es alarmante en ambos fueros, provincial, nacional, es alarmante. Jueces federales en Rosario, en Salta, en connivencia con el narcotráfico, fiscales en San Isidro, en connivencia con el narcotráfico, jueces de garantías en La Plata, jueces de casación en La Plata, imputados, procesados y condenados por delitos de delincuentes comunes. Y pensar que cuando yo vine con 18 años en 1980 a la seccional cuarta de Mar del Plata, cuando tomé mi primer denuncia, el oficial más antiguo de servicio que estaba conmigo me dijo: pibe, comunicale el robo de la rueda de auxilio al juez, al defensor, al fiscal, y cuando terminás la nota que le hice con mi máquina Olivetti, que era de mi padre, me dijo: ponele Dios guarde a su señoría. Y hoy su señoría están presos. Es increíble. Yo, que nunca había visto un juez con 18 años, que le estoy escribiendo un Dios. Bueno, en 2018 yo en ninguno de mis escritos puse más su señoría, apliqué el artículo 16 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad, que dice que en la República Argentina no hay título de nobleza ni prerrogativa de sangre y todos sus habitantes son iguales ante la ley. Y en el 2021 la Corte sacó una acordada para eliminar ese tipo de terminología porque es discriminatoria y no tiene ningún sentido. Esto te puedo decir con lo que respecta a los códigos al Poder Judicial. Y por último, disculpame la extensión, con respecto a los menores, también es una cuestión que no es cuántica de cantidad de edad, sino que es cualitativa y pasa por la comprensión de la criminalidad del acto que cometen, del delito que cometen. Y hay un hecho fáctico, una experiencia empírica de campo muy simple. ¿Por qué cualquier delincuente, tenga la edad que tenga después de cometer el delito, no se queda en el lugar del hecho mirando mensajes de WhatsApp o videitos en el celular y se da la fuga? Porque comprende que lo que cometió es un delito y que si se queda un ratito más, va a caer la policía, se lo van a llevar preso y aunque no lo condenen por todas las deficiencias que acabamos de mencionar, pero por ahí va a pasar un par de días detenido y se da la fuga. ¿Por qué? Porque comprende la criminalidad del acto. Entonces, nosotros hemos tenido acá en el 2014 un hecho gravísimo donde a un filetero en la zona periférica de la ciudad le parten la cabeza con un piedrazo dos menores de 14 y 15 años, inimputables los dos, para robarle las zapatillas. El muchacho quedó inconsciente, lo llevaron a un baldío, había una montaña de tierra y de escombros porque estaban haciendo obra, lo taparon, el hombre estaba vivo y murió asfixiado. ¿Por qué te crees que lo enterraron y lo taparon? Y se llevaron las zapatillas y no se quedaron ahí a jugar al fútbol con las zapatillas nuevas. Porque comprendieron que habían matado a una persona y que es un homicidio. Y que si caían la policía iban a quedar detenidos, aunque después lo retire el padre y demás, y todo lo que conocemos. Pero comprenden perfectamente. Entonces, no se asusten con el tema de la edad. El que las hace las tiene que pagar de alguna forma. Podremos modificar alguna sanción diferente, pero lo peor que podemos hacer es generar impunidad, porque la impunidad genera proliferación delictiva. Y dice, no, pero con eso no cortamos el semillero. No, pero si vos tenés 1000 menores delinquiendo y no los metés presos y no cortás el semillero, porque es cierto, hay otros factores, al tiempo vas a tener esos 1000 que no metiste presos, que los enganchaste delinquiendo y demás, y no los procesaste y no los condenaste, más 1000 que salen del semillero vas a tener 2000 robando. Entonces lo peor es no hacer nada, es generar impunidad. Bueno, doctor, la verdad que usted en esta nota nos contó todo lo que refiere al déficit de la justicia, de la seguridad. La política tiene que tomar medidas, determinarse. Algunos políticos, en mi opinión, sé que no, que tiran para un lado y que están en contra de los ciudadanos porque lo demuestran con sus inacciones. Esto lo digo por mi cuenta. Hay otros políticos que están promoviendo cambios,
vamos a ver qué se proponen en el Congreso de la Nación y vamos a ver en el transcurso de estos meses, a ver qué cambios hay realmente, si funcionan o no funcionan. Y le quiero agradecer porque usted nos dio un panorama de lo que pasa en la ciudad de Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde el gobernador de turno tiene que manejar el tema de la justicia, la administra en realidad, administra la justicia, la salud, la educación y la seguridad, por supuesto. Entonces, hay cosas que dependen del gobernador, hay otras que dependen del intendente y hay otras que dependen del presidente. Así que usted hoy nos abrió un panorama bien claro de todo esto. Así que le agradezco y bueno, y diga su cierre. Como cierre, lo que puedo decir, delimitamos perfectamente las competencias y las responsabilidades. Que se hagan cargo, ¿sí? Lamentablemente, yo es un aporte ciudadano de un hombre del común que vive en el común y soporta lo mismo que soporta el común. Quienes no soportan lo mismo son quienes nos gobiernan y son los que tienen que brindar las soluciones. En 43 años de democracia, ninguno brindó la solución a la inseguridad y criminalidad en la provincia de Buenos Aires, ni hablar, ninguno. Así que bueno, espero que con todo este reclamo social que se está gestando, que se ha gestado, pueda mejorar en algo en la ciudad de Mar del Plata y se extienda a la provincia. Me cuesta ser optimista. Recuerdo en este momento la convocatoria de Bloomberg llenó la Plaza de los Dos Congresos y no cambió nada, lamentablemente. Por eso me cuesta, pero lo peor es no hacer nada. La inacción también genera impunidad e inseguridad, de un lado y del otro del mostrador. Porque ahora sí te voy a decir la cuarta pata de la mesa de responsabilidad. El poder político, el poder judicial, el ministro de Seguridad, la policía y la sociedad. Si te quedás en tu casa cuando convocan a una marcha, que yo entiendo el cansancio, el hastío o las ocupaciones, y no haces nada para combatirla, después no te quejes, exigile. Nosotros lo que fuimos ahora es a exigirle al intendente, decir, mire, hay estas medidas, canalícelas usted a ver si son viables, represéntenos como es su deber, y que él exija la reapertura de la escuela de policía en Mar del Plata, y que él exija públicamente y administrativamente al órgano competente que vuelva el comando de patrulla al año 2014. Tenemos que ir para atrás para estar mejor. Es increíble cuando tendríamos que ir para adelante para estar mejor. Pero acá está todo al revés. Bueno, ahora se lo explicamos, lo aclaramos, esperamos que lo entiendan y que lo lleven a la práctica. Gracias a vos por el profundo sentido social que le imponés al ejercicio del periodismo. Gente nueva, gente como vos, gente como Iván del Castillo, gente como Jessica Alonso, son los que me llenan esa cuota de optimismo. El pesimismo lo tengo porque veo los números, pero el optimismo me dan personas como ustedes. Te agradezco yo personalmente como ciudadano.